Hernández Chávez, Señor. Sanos y salvos, Padre. Después de las Aleluya. cortas vacaciones, Señor, ellos están aquí juntamente con nosotros. Nuestros corazones se alegran de verlos, Señor. Aleluya. Padre, cuanto más, Señor, vernos en lo espiritual, nuestros Gloria a tu hermanos, nombre, juntamente Señor. aquí con nosotros, vernos otra vez, Padre. Oh, Eso es un regocijo, Santo. Señor. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa que me das también en esta noche de poder traer tu palabra, Señor. Bendícelos, Padre. Necesito, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo. Usted nos dijo, Señor, que usted es el maestro, pero un maestro que habla a través de labios humanos, Señor. Sí, Dios. Gracias, bendito Dios, en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Génesis 1:26. Amén, hermanos. Aleluya, Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, y señorea sobre los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Capítulo 2, versículo 4. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Verso 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Amén. Tomen asiento, hermano. Bueno, nuestro tema es unidad y deidad de Dios. Esta es la parte número 11 que vamos a estar hablando. Esperamos que en una semana más ya terminemos con este tema y comenzamos con otro. Pero para esta noche quisiera hablar acerca de la formación del hombre. Ya hemos visto la semana pasada hemos visto la creación del hombre, pero ahora vamos a ver la formación del hombre. ¿Usted cree que hay diferencia entre la palabra creación y formación? Amén. ¿Sí? Amén, amén. Así es. ¿Sí? ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia. Una cosa es creación y otra cosa es formación. La creación es traer algo que no existe. Ese es crear. Amén. Por eso dice la Escritura: y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Miren qué palabritas que tenemos que ir desmenuzándolas poco a poco. Varón y hembra los creó. ¿A quién? Al hombre.
que hermano, el hombre era varón y hembra. Y entonces, y en la otra escritura que hemos leído, dice, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y él había creado la tierra. Ahora dice el profeta, que cuando Dios había creado la tierra, dice, comenzó, dice, a moverse sobre la faz de las aguas, sobre la faz de la tierra. Y entonces dice, comenzó a enriquecer esa tierra. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dice, comenzó a colocarle calcio, fósforo, potasio, petróleo. O sea, todos los elementos químicos que este cuerpo iba a necesitar. Porque el hombre iba a ser levantado del polvo de la tierra. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque este cuerpo está formado ¿de cuántos elementos? 16 elementos químicos. En el tiempo que el profeta estaba predicando, algunos científicos que venían para escuchar al profeta predicar, entonces bajo la unción, él dijo, el hombre está compuesto de 16 elementos químicos. Y en ese momento, dice, los científicos dijeron, pero si nosotros tenemos 15. Al finalizar el servicio, entonces lo entrevistaron al hermano Branham, le dijeron, científicamente está probado que hay 15 elementos por el cual el hombre fue formado. ¿Cuál es el número 16? Y entonces él dijo, luz cósmica. Amén, hermanos. Entonces se completó los números 16, investigaron y encontraron que efectivamente el hombre tenía luz cósmica. Amén, hermanos. Entonces, miren, estábamos progresivamente observando, ¿no?, desde el pensamiento de Dios, desde que Él era el autoexistente, y hemos visto cómo es que Dios viene condescendiendo. ¿Qué significa condescender? Es descender de un estado a otro. Todavía no hemos llegado a Jesús. Todavía estamos allá en la creación del hombre. El servicio pasado estábamos viendo acerca de la batalla. Pero antes habíamos visto la creación del hombre. Porque dice la escritura que Satán, dice, engañó, dice, a los hijos de Abraham. Los arrastró, dice, con su cola. ¿Y qué significaba esa cola? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba la cola? Dice el profeta, la mentira que les contó, la historia que les contó. Amén. Más claro, les estaba diciendo un cuento muy intelectual, de tal manera que la tercera parte de los hijos de Abraham, cuando todavía existían en el cuerpo teofánico, en la creación que Dios había hecho, porque Él había creado al hombre a su imagen y semejanza, y no solamente al primer hombre, sino millones y millones y millones y millones. Y ellos tenían una comunión en las cortes celestiales. Un día, aprovechándose la confianza del reino, entonces Satanás comenzó a predicarles a ellos y a decirles que estas cosas no están bien, que me gustaría hacer un reino mejor ahí en el norte, y ustedes van a ser unos miembros de mejor cultura. Y les comenzó a prometer todo lo que comenzó a prometerles. Y entonces, con esa historia que les contó, con todas las promesas que les había dado,
entonces parte el reino en dos, divide el reino. Y la tercera parte se va con él, se va al norte para hacer su reino. Y entonces todos los que quedaron con Miguel, vamos a decirlo así, se armaron y fueron y le hicieron guerra. Y cuando le hicieron guerra contra Satanás y sus ángeles, entonces pelearon y los vencieron. Ese pequeño grupo que peleó con Miguel son los hijos de Dios que resistieron esa mentira del diablo. O sea, que no fueron capturados en su mente, sino ellos rechazaron esa mentira. Y estamos confiando de los que estamos aquí, que no recordamos porque hemos venido a este cuerpo, que no recordamos lo que sucedió allá, porque hemos venido a este cuerpo de carne y sufrimos una amnesia. Entonces, pero estamos confiando de que usted, que yo, todos nosotros hayamos resistido la mentira del diablo. Amén, hermanos. ¿Usted cree que resistió la mentira del diablo? Obviamente. Sí, yo lo creo, estoy creyendo así, porque considero que ustedes y yo somos hijos de Abraham. Esa parte que no fue engañada. Amén. Entonces, cuando eso sucedió, se abren las dimensiones y entonces son arrojados los demonios y todos los que atendieron o le pusieron atención a la mentira del diablo, entonces fueron arrojados. Y el profeta del Señor dice, parte de ellos se quedaron, digamos, los demonios, hay algunos demonios que se quedaron ahí en los aires, vinieron otros a la tierra y otros, dice, fueron al infierno. Ahora, y todas las teofanías de los hijos de Dios que fueron engañados, dice, fueron a parar al infierno. Amén, hermanos. Ahora, y los hijos de Dios que resistieron esa mentira del diablo, entonces se quedaron en la sexta dimensión. Amén. Pero de ellos y de los que están en el infierno, hasta ese tiempo todavía ninguno fue manifestado en carne. Dice el profeta que el pecado no comenzó aquí en la tierra, sino comenzó en el cielo. Amén. Cuando Luzbel se enorgulleció en su corazón, él creyó que era más que Dios. El profeta nos había dicho que él era todo menos creador. Amén, hermanos. Entonces, ahora sí vamos a ver en esta noche acerca de cuál es esa diferencia. Y para esto, hermanos, voy a leer esta porción que está en Preguntas y Respuestas sobre Génesis, predicado el 29 de julio del 53. Al profeta le hacen una pregunta. Amén. Hemos leído Génesis 1.26. ¿Qué dice Génesis 1.26? A ver si se acuerdan. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestras semejanzas. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué les había dicho? El dibujo que les voy a hacer, o el diagrama que les voy a hacer, no es que Dios sea así, sino para que puedan ustedes captar la idea. Yo la hago de esa forma. Amén, hermanos. Dios era así. Dos corrientes. Es decir, este espíritu eterno, el espíritu eterno, era dos corrientes de esta gran fuente. Uno era la justicia y otro era el puro amor de Dios. Amén.
Y cuando la eternidad dio a luz, entonces esa parte de puro amor se manifiesta o sale. Y cuando salió, fue esa lucecita que ustedes ven sobre la cabeza del profeta. Amén. Ese es un cuerpo. Dice el profeta, cuando usted vea el cuerpo teofánico, o sea, esa luz se muestra de esa manera, pero en realidad es un cuerpo, dice el profeta. Y cuando usted dice ve a la teofanía, dice ve al cuerpo de un hombre. Amén, hermanos, pero no vamos a ir por ese lado, sino quiero explicarles de esta manera. Entonces dice el profeta, a esto fue llamado el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Verbo. El Verbo. ¿Qué más? El Logos. ¿Qué más? La unción. ¿Qué más? El puro amor. ¿Qué más? El ungido. Miren varios títulos que usted puede utilizarlos. Entonces, y luego dice, toda esa eternidad, todo lo que era el Padre viene y se entrona. Esto es la justicia, el Padre. Entonces, ahí era, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es Juan 1:1. Amén. ¿Se acuerdan? Listo. Entonces, vamos a pintarlo más acá. Este es el Hijo y este es el Padre. ¿Sí, hermanos? Entonces, el profeta está explicando esta parte. ¿Qué relación, dice? Le hacen la pregunta, ¿qué relación tiene Génesis 1:26 con Génesis 2:7? ¿Qué ocurre en Génesis 2:7? Ya hemos leído. Dios había creado todo, ya el hombre en lo espiritual ya había sido creado, pero dice la Escritura que no había hombre alguno que labrase la tierra. Así es. ¿Cómo es eso? Aquí en Génesis 1:26 el hombre ya fue creado, pero cuando Dios lo creó un hombre espiritual, uno semejante a él. Entonces, si él hace uno semejante a él, entonces vamos a colocar la misma cosa. ¿Sí? Amén, hermanos. Gracias, Dios mío. ¿Sí? ¿Qué dice Génesis 1:26? Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, este es el hombre y este es... Vamos a poner mujer. Pero recuerden, hermanos, aquí todavía no hay sexo. Mantengamos nuestra mente pura en esa parte. ¿Sí? Entonces, ahí está. Uno semejante. ¿Sí? A ver. ¿Por qué lo crea Dios al hombre de esta manera? Dice el profeta. Bien, si Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, ¿qué clase de hombre Dios creó? Pregunta el profeta. Un hombre espíritu. ¿Sí? Si se fijan bien, después que Él hizo la creación, Él creó al hombre espíritu. Dios, dice, nos damos cuenta de que Dios le dio dominio al hombre sobre todo ganado, sobre todos los peces, sobre todo, pero cuando Él creó allá arriba, Él hizo al hombre a su propia imagen,
para que guiara a las bestias del campo, a igual que el Espíritu Santo guía al creyente hoy. Amén. Ahora, aquí el hombre, ¿en qué condición está? En una condición espiritual. Está en la misma posición que el Espíritu Santo. Amén. ¿Y para qué Dios creó al hombre de esa manera? Dice, para que pueda guiar a las bestias, a los animales del campo, para que no se esté trasladando, no, como el Espíritu Santo. Amén. Dice, pero cuando Él creó allá arriba, Él lo hizo al hombre a su propia imagen para que guiara a las bestias del campo, igual que el Espíritu Santo guía al creyente hoy. Amén, amén. Bien. Párrafo 45. Bien, el hombre guiaba a las bestias y a todo, igual que el Espíritu Santo guía al real y verdadero creyente hoy. Cuando guía, hermano, el Espíritu Santo al verdadero creyente hoy, el creyente siente esa voz. Dice, ve para allá, te están esperando. Anda rápido al culto. Ve a hacer esto. Ve a hacer lo otro, y esto, y esto, y esto. Entonces el Espíritu Santo de esa manera guiaba a los animales. Vamos a ver dónde dice el profeta eso, ¿sí? Dice, la voz de Dios allá arriba, la voz del hombre, mejor dicho, se oía, y llamaba, dice, al ganado para este lado. Gloria a Dios. Dice, y llamaba a las ovejas para estos pastos. Imagínense, ahí hay un gran hato de ovejas. Él decía, a ver, ovejas. Y él, como el Espíritu todavía no está en carne, él está encima de ellos y diciéndole a las ovejas, vayan para allá, los quiero acá en estos pastizales más verdes. ¿Sí? Llamaba, dice, a los peces a estas otras aguas. De repente las aguas estaban calientes, venga para acá. Después a este lado están las aguas frías. ¿Ve? Dice, él tenía dominio y todo le obedecía a él. Gloria a Dios, dice. Párrafo 46. Bien. Pero no había hombre que cultivase la tierra. Hasta ahí todavía no hay hombre. Génesis 2. Dice, no había hombre que cultivase la tierra. Formó pues Jehová al hombre del polvo de la tierra. ¿Lo están siguiendo? Dice el profeta. Él formó al hombre del polvo de la tierra y puso este espíritu sobrenatural. Gloria a Dios. Como le estaba diciendo, ¿qué diferencia hay entre creación y formación? Creación es traer algo a existencia. Amén. Y el hombre fue creado de acuerdo a Génesis 1:26, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Amén, hermanos. También habíamos hablado que el hombre tiene 3 cuerpos. En el mensaje cada desbardea. ¿Cuántos cuerpos tiene el hombre? 3. Wow, 1, 2, 3. El primero es el que estamos viendo, ¿sí? El segundo es el que Dios creó en Génesis 1:26. El tercero, cuando resucitemos en el cuerpo de la palabra, entonces viene la teofanía. O sea, este cuerpo desciende al cuerpo que ha sido levantado y entonces es un cuerpo glorificado. Amén. Igual que el cuerpo que Jesucristo tuvo cuando resucitó. Cuando se presentó a sus apóstoles. ¿Sí? Gloria a Dios.
Entonces, y luego formación, hermanos. Formación es tomar lo que ya está creado. Amén. Cuando Jesús transformó el agua en vino, ya tomó elementos creados. Amén. ¿Sí? Dice el profeta que Jesús, dice, el Hijo de Dios, dice, probó que Él era un creador. Amén. Dice, Él podía probar que es un Hijo de Dios, dice, porque era un creador. Ahora, usted va a revisar en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús, Jesús no creó absolutamente nada, sino que tomó elementos que ya fueron creados. Amén. El agua ya existía. La única cosa que tenía que hacer es convertir el agua en vino. Ese es el poder de Dios. Ahora, cuando le trajeron para que orasen por los peces y los panes, los peces ya existían. Amén. Los peces ya existían. Habían estado en el agua, habían sido capturados o pescados, ya estaban fritos y el niño se lo estaba llevando. Igual el pan. El pan una vez fue trigo, ya fue molido, ya fue llevado al horno y ahí estaban los panes que le pertenecían a la comida de ese niño. Amén. Entonces Jesús oró y multiplicó esos panes y alimentó con esa ración para un niño a 5,000 hombres, sin contar ni ancianos, ni niños, ni mujeres, solamente a hombres. Imagínate. Y al final, ¿cuántos cestos sobró? 12 cestos de desperdicios, de los que ya decías, ya no quiero, ya estoy lleno. Ahora, ¿cómo lo hizo? Ese es el poder creador. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Comenzaron a multiplicarse. Pero mire el profeta lo que nos enseña. Ustedes sabían que en este tiempo, cuando Dios le devolvió esa autoridad que Dios les había dado al primer hombre en el principio, Él le dio esa palabra de creación, porque si Dios es creador, entonces esa palabra creativa también le otorgó al Hijo. Pero ¿qué pasó en el principio? El pecado lo hizo caer y le quitó todos esos privilegios de ser un hijo de Dios. Pero viene este tiempo cuando ese título de restauración viene a cumplimiento, entonces Dios le devuelve al hombre el título de creador de lo que había perdido. Y entonces en esta edad Dios, a través de un hombre, dijo que unas ardillas rojas aparezcan en ese lugar. Gloria a Dios. Y entonces dice, las ardillas aparecieron. Amén. No fue el hombre, sino Dios a través del hombre. Es la misma cosa que está sucediendo en el libro de Génesis. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le había devuelto esos derechos al hombre. Dios había redimido en ese tiempo del fin al hombre. Amén, hermanos. Entonces, seguimos viendo esa parte. Y no había hombre alguno que labrase la tierra. Amén. Para que haya un buen huerto, no, se tiene que labrar la tierra. Se tiene que hacer estuquitos, se tiene que dirigir el canalcito para el agua y para que pueda regar y así por el estilo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Él va a producir aquí una separación. Pero aquí, este espíritu sobrenatural
es el espíritu de un hombre. Ahora, ¿cómo lo describe el profeta? Dice, es un espíritu rudo. ¿Qué más? Escúchelo. Si usted está casado, escuche, qué tosco que eres. ¿A quién le dice? Al hombre, ¿sí? Qué tosco, qué rudo eres. Qué áspero. Eso es el hombre. El espíritu fuerte. O una mujer que se pone a cargar el peso. A menos que haya entrenado, si haya ido al gym y haya hecho ejercicios y haya agarrado fuerza, pero eso está fuera de orden. Cuando Dios dice, cuando el profeta habla de ese espíritu femenino, dice que es un espíritu suave, delicado, aún hasta en su piel es más delicado que el hombre es tosco. ¿Sí? Amén, hermanos. Entonces, este espíritu dice el profeta, es suave, delicado, amén, sencillo, humilde. De ahí vamos a entrar para hablar acerca del Hijo, porque es la misma cosa. Cuando estuvo sobre la tierra, Él demostró esas virtudes. Él era obediente a la voz del Padre. Él era sumiso. Así debería ser la dama, sumisa al varón, porque él y ella uno son. Mira lo que va a decir por acá el profeta. Bendito sea el Señor. Ahí estaba él. Me lo puedo imaginar de muchas maneras y puedo ver a Adán parado. Imaginémoslo de esta manera, como un árbol. Dios lo había formado y estaba más muerto que vivo. Dios había formado al hombre del polvo de la tierra. Vamos a ver una escritura, si pueden. Job, capítulo 10, versículo 8. Y Job 33, 4. Acá hay escrituras. Capítulo 10, versículo 8. Tus manos me hicieron. ¿Qué más? Y me formaron. ¿Qué significa formar? Dar forma. ¿Sí? Si usted conoce a un ¿cómo se llama? Alfarero, ¿no? Alfarero. Bueno, yo conozco uno bien por abajo. Hace ollas y todo. Y tiene su aparato para desformar. Y entonces el barro, Dios nos tipifica, Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Y nosotros somos formados conforme el alfarero quiere. No a tu gusto, sino al gusto de Él. Así es Dios. Dios, como el gran alfarero, Él tomó el barro. Seguramente le echó su agüita, ¿no? Y comenzó a formar al hombre del polvo de la tierra. Amén. Dice, tus manos me hicieron y me formaron, o sea, me dieron forma. Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Como está escrito, del polvo vine y al polvo serás tornado. Job 33, 4. Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras y ponte de pie. Mire cómo Dios le está preguntando a Job. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado.
aunque en cierta manera no fuimos formados así como Adán fue formado. Pero recuerde que todos los nutrientes van a la tierra. ¿Sí? Y ahí todos los alimentos que nosotros comemos, vienen los minerales, vienen las vitaminas y todo eso. Y al final, somos formados en el vientre materno y cuando nacemos, crecimos y luego este cuerpo otra vez desciende al polvo donde fue formado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, proseguimos. Dice, estaba más muerto que vivo. Sus dedos eran como raíces metidas en la tierra. Y Dios dijo, sea. Quiero decir, sopló el aliento de vida en él y él brincó. Vino a vida. Él le había soplado el aliento de vida y vino a ser un alma viviente. ¿Qué era el hombre en el principio? Un alma viviente. Por causa de que la vida entró en ese cuerpo. Y dice el profeta, lo que había entrado en ese cuerpo, dice, era una vida inmortal. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Me meto esto, no? Gloria al Señor. Era una vida inmortal. Amén. Entonces, vamos a ver, Dios forma al hombre. Disculpe si no dibujo bien. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios? Separa la teofanía del hombre. A ver si me cae. Y entra a este cuerpo. Y el hombre fue un alma viviente. El hombre fue un alma viviente. Dice el profeta, tenía vida inmortal. Amén. Adán aquí está en el plan perfecto de Dios. Gloria a Dios. Escuchen, hermanos, Adán estaba en el plan perfecto de Dios. Amén. Porque Dios, cuando iba a traer a sus hijos sobre esta tierra, no iba a traer bebés. Algunos dicen que íbamos a venir como Jesús por la palabra en el vientre de... No, hermano. Cuando Dios trae su creación original, lo trae a todos en la edad perfecta. A todos jóvenes. Cuando lo pintan a Dios como un viejito, eso no quiere decir, dice un anciano de grande edad y lo pintan de viejo. No, hermano. Dios no es un viejito, tampoco la eternidad es de Dios es ser un anciano, no. Dios es joven, porque Él es eterno. Y entonces sus hijos tenían que venir en esa eternidad. Amén. Amén, hermanos. Aleluya, Señor mío. Aquí vamos a ver algo precioso. Dios colocó en el hombre la parte ruda, o sea, el espíritu rudo, tosco, fuerte. ¿Para qué? A ver. Para que labrase la tierra. Eso, hermano. Para que labrase la tierra. Imaginen que este espíritu femenino lo hubiese puesto acá. Si hubiese visto distinto, ¿no? No, Dios es correcto. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios.
Dice, y después Dios tomó de su costado un pedazo de él, Amén, amén, una costilla, e hizo una mujer. Como le estaba hablando el otro día, Dios es el gran cirujano. La escritura dice, Dios hizo dormir al hombre. ¿Para qué lo hace dormir al hombre? Para hacerle una operación. Cuando usted va a una operación, no le van a cortar el vivo, hermano. Lógico, ¿no? No te van a cortar el vivo y tú lo vas a ver, ¡ay! Te desmayas. No, lo que hace el hombre, lo que hace el médico, entonces agarra su anestesia y te duerme. Si el primer cirujano fue Dios mío. Sí, la primera operación. Amén. Entonces lo hizo descansar a su hombre, le sacó de sus costillas y de ahí iba a formar. ¿Sí? Dice, de su costado tomó un pedazo de él, una costilla, e hizo una mujer. Bien. ¿De dónde tomó él el espíritu femenino? Ve, Génesis 1:26. Él dice, hagamos al hombre a nuestra propia imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice que varón y hembra los creó. Él hizo el espíritu recio para el hombre y el espíritu suave, delicado, femenino para la mujer. amén. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios? Cierra la herida y de la costilla hace una mujer. Amén. Amén. La falda. Amén. No por el pantalón, sino por la falda. Ahí. Entonces, ese espíritu femenino viene, este espíritu sobrenatural viene acá. Amén. Amén. Hermano, el profeta dice, ellos estaban viviendo vida eterna. Ellos tenían salud eterna. Amén, gloria a Dios. No tenían enfermedad porque ese cuerpo no se enfermaba. Porque no había pecado. Amén. Hermano, cuando pecaron, escuchen bien, cuando pecaron, la teofanía se fue de ellos. Y solamente quedó el espíritu de vida en ellos. Amén, hermano. Amén. El hombre salvo salió de ellos. Y ese espíritu de vida quedó ahí. Eso lo vamos a utilizar más adelante. Amén. Entonces dice, el espíritu recio para el hombre y el espíritu suave, delicado, femenino para la mujer. Y cuando ve usted una mujer actuando como un hombre, es que ella está fuera de su lugar. ¿Ve usted? Muy bien. Yo pienso que es una desgracia que las mujeres hayan perdido su delicadeza, su feminidad. Es una desgracia y en verdad se lo digo. ¿Sabe por qué voy a decir esto? No estoy hablando de ustedes, mujeres que están aquí. Amén. El profeta nos dijo que ustedes son damas. Amén. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿O amén, hermanos? Ustedes son damas, Aleluya. sencillas, delicadas, sujetas, conforme la palabra de Dios lo dice. Amén. Espero que así sea. Gloria sea el Señor. Amén. Dice el profeta que pasó cerca de una cantina y había un letrero que decía mesa para damas. Y el profeta dijo, una dama nunca entraría en ese lugar.
Una mujer tal vez. Por eso dice el profeta, yo no estoy hablando de ustedes, damas, sino estoy hablando de mujeres. Gloria sea al Señor. Dice, pero por supuesto, dice, si esto lastima, que lastime. Pero mire, permíteme preguntarle algo. Antes las mujeres eran tan femeninas que cuando un hombre les hablaba, ellas se sonrojaban. Gloria a Dios. ¿Y qué es sonrojarse de todas maneras? Yo no lo he visto por tanto tiempo que si una mujer se sonrojara, yo no iba a saber lo que era eso. Ellas ya no tienen más dignidad, ya no tienen ese espíritu femenino. Ellas se visten como hombres, se cortan su pelo como hombre, fuman como hombre, beben como hombre, maldicen como hombre, votan como el hombre, trabajan como el hombre, ya han llegado a ser rudas, ásperas. Oh Señor, eso demuestra hasta dónde han llegado. Sí, Señor. Dice el profeta, eso es el Edén de Satanás. Así está formado, o así está deformado el Edén que Dios había creado. Así como Dios tuvo 6,000 años para crear un Edén y establecerlo en justicia y bondad, dice Satanás también ha tenido 6,000 años para deformar la creación y traer a este tiempo una adoración que él quería allá arriba. Y lo ha logrado, sino que la gente no se da cuenta. Gloria sea al Señor. Oh Señor, dice, usted ya no mira más a una damita y es difícil de encontrarla. Seguro esto es verdad. Así que una mujer no está para actuar como un hombre fuerte y áspero, porque ella es delicada. Dios la hizo de esa manera. Yo no puedo probarlo por las Escrituras. Gloria sea al Señor. En el párrafo 54 dice, así que él sabía que él iba a ser una mujer y por eso hizo su espíritu. La Biblia lo dice así. En Génesis 1:26, él creó al hombre, varón y hembra los creó. ¿Dónde estaban? Aquí, en lo que había creado. Bueno, ya esto ya está. ¿Sí? Dice, él creó una representación anticipada de lo que él iba a formar después. Una representación anticipada, pues él hizo a la mujer y al hombre aún antes que ellos fueron formados del polvo de la tierra. O sea, ¿cuál es la diferencia de Génesis 1:26 con Génesis 2:7? Que uno es creación anticipada y otro es una formación natural. Uno es creación original y otro es formación natural. Así es, Señor. Ya nosotros estamos formados naturalmente, pero tenemos un cuerpo que Dios creó en Génesis 1:26. Ahora entramos un poquito a eso. Teofanía tiene su espíritu. Escuchen, hermano. Esta teofanía tiene su espíritu. Y el profeta dijo que la teofanía es un cuerpo espiritual sin espíritu. Amén. Ahora, ¿en qué condición ahorita está la teofanía de ustedes? ¿En qué condición está la teofanía de ustedes? Con espíritu, hermano.
su espíritu ya descendió a la tierra. Porque usted ya está vivo acá y este espíritu ya vino acá a la tierra. ¿Y cuándo entró este espíritu? Cuando usted nació. Amén. Amén, hermano. O sea, la teofanía ya soltó tu espíritu y ese espíritu entró cuando tú naciste. Amén. Por eso San Pablo dijo, si este tabernáculo terrestre se deshace, yo tengo otro. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Por eso dice el profeta, esta teofanía dice, está sin espíritu y está esperando por ustedes, Amén. cristianos. Gloria a Dios. Está esperando por ustedes, cristianos. Gracias. Porque nosotros vamos a regresar de donde salimos. Gloria a Dios. Amén. En el mensaje, ¿quién es este mensaje? El profeta dice que nosotros vamos a regresar al cuerpo teofánico de donde una vez vivimos. Gloria a Dios. Por eso le digo, como estaba comentando con otro hermano, el problema es que cuando hemos salido de la teofanía, hemos venido y sufrimos ¿qué? Una amnesia. No nos acordamos. Como también le comentaba a ese hermano, le decía, mire hermano, le digo, supongamos que estamos en el año 1500. En el año 1500 ya Lutero ya era un joven, Martín Lutero. Y tú fuiste predestinado para descender en el año 1500. Esto es muy duro, no sé. Si alguien se va a beneficiar, que se beneficie, hermano. No ustedes o tal vez los que están en las redes sociales, que se beneficien. Amén, hermanos. Entonces, dice el profeta, en la teofanía, dice, todas las teofanías saben quiénes son. ¿Me entienden? Supongamos que nuestra teofanía está en la sexta dimensión. Cuando un cristiano, un hijo de Dios, muere y regresa a la teofanía, dice, ahí vamos a recordar todo lo que hemos sido. Amén. Y entonces llega el tiempo, le estaba hablando acerca del año 1500, en que tú estabas predestinado para descender a la tierra. Entonces, ¿qué hace la teofanía? Suelta tu espíritu y entras en el cuerpo que salió del vientre de tu madre. En pocas palabras, el resto de tus hermanos te estaban diciendo, hermano, ya te toca descender. Y entonces comienza el descenso. Y viene, así como cada uno de nosotros hemos venido, a través de una concepción sexual. A través del vientre de nuestra madre vinimos. Y entonces cuando hemos venido, nuestros espíritus salieron de la teofanía y vinieron al cuerpo. Amén. Y entonces la teofanía quedó solo, sin espíritu. Y el profeta dice, está esperando por ustedes, cristianos. Que cuando salgan de este cuerpo, ustedes entran en ese cuerpo donde una vez vivimos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo entienden? Amén. Yo sé que hay algunos que lo entienden. Gloria sea al Señor. Entonces, bueno, veamos la hora. Hoy. Mira lo que dice el profeta.
Bien, el primer hombre, párrafo 61. Bien, el primer hombre, él hizo al primer hombre a su imagen. Dice, y nosotros estamos regresando. ¿Qué significa regresar? Les dije. ¿Qué significa regresar? Volver al punto de donde salió. ¿Dónde estábamos? En Génesis 1:26. Amén. ¿Qué vamos a hacer si nuestros cuerpos un día les sorprende la muerte y sale nuestro espíritu? Regresamos para ocupar otra vez. Ahí está la teofanía ya con su espíritu. Gloria a Dios. Por eso, cuando fue más allá de la cortina del tiempo, dice el profeta, y encontró, había, dice, una dama muy hermosa, y esa dama muy hermosa vino y lo abrazó al profeta. El profeta no recordaba, ¿por qué? Porque todavía no había muerto. Y le decía, mi precioso hermano. Y le preguntó, ¿la recuerdas? El ángel le preguntó, ¿la recuerdas? No recuerdo. Ella tenía 85 o 90 años cuando tú lo guiaste a Jesucristo. Y la razón por qué te saluda así, dice, porque ella está gozosa que ella esté aquí. Porque tú le predicaste. Gloria a Dios. Y a reconocerlo exactamente al profeta. Amén. Seguramente el profeta le haya predicado a los, digamos, 50 años. Y ella tenía 90 años, vamos a decirlo así. No recuerdo muy bien la edad. Ahora, entre 50 y 90 hay una diferencia. Aquella mujer no lo había conocido el profeta cuando tenía 18 años. Pero ahí en ese lugar, ella sabía exactamente que él era el hermano grande. Amén, hermanos. Entonces, cuando hemos salido de allá, todos los que están allá saben el tiempo en que van a descender, pero cuando descendimos nos olvidamos por completo y no sabemos quiénes somos. Por eso que el pecado hace con nosotros estrago. Así es, Señor. Me recuerden acerca de la samaritana. Amén. Ella se había casado con el primero y luego murió, se casó con el segundo y el profeta dice que la samaritana era una hermosa mujer, de tal manera que se volvió a casar por segunda vez y el esposo murió, y el tercero y el cuarto y el quinto murió también. Entonces para el sexto ya no se casó. Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es. O sea, no se había casado. Ya estaba en fornicación. No es tu marido. Amén, hermanos. Ella dijo, de repente dijo, si me caso con este hombre, seguramente se va a morir. Entonces comenzaron a vivir así nomás, rejuntaditos. Gloria sea el Señor. Gloria a Dios. Pero cuando vino el Creador, vino y le habló, dice el profeta, Jesús vio su teofanía de ella. Gloria a Dios. ¿Me entienden? Jesús vio, dice, su teofanía, o sea, su representación en el cielo.
O sea, su teofanía estaba sola. Estaba sin espíritu. ¿Por qué? Porque su espíritu había descendido. Y aquí se había olvidado que era una hija de Dios. Así sucede con cada uno de nosotros, hermanos. Nos olvidamos que somos hijos de Dios. Y el pecado nos envuelve, hace estrago con nosotros, en borracheras. En cuántas cosas que usted lo puede leer en la Biblia. Así es, Señor. Pero llega el tiempo en que la gracia de Dios viene, así como vino la samaritana y extendió la gracia. Esta era una hija de Dios. Aleluya, Señor. Y entonces le extiende la gracia. ¿Por qué? Porque ella tenía representación en el cielo. Por eso dice el profeta, cuando Dios viene a revelarse a un hijo de Dios, dice, no tiene reparos para revelarse. Porque Él se revela a quien Él quiere, mayormente a sus hijos. Aleluya. Así es, Señor. En cambio, cuando nos vio a los sacerdotes, dice, los sacerdotes tenían su representación en el infierno. Por más que Jesús se abra y le muestre la señal del Mesías, ellos no iban a creer, porque su representación estaba en el infierno. Judas, ¿de dónde salió? El infierno. Y al infierno tenía que regresar. Amén, amén. Amén. Pónganse. En el próximo servicio ya estamos entrando acerca de Juan 1:14. ¿Cómo es que Él llega a hacerse carne? Amén, hermanos. Si tengo el tiempo, será el último mensaje acerca de unidad y deidad de Dios. Amén, hermanos. Gracias, Señor. ¿Estamos contentos? Aleluya, Señor. Gloria al Señor. Extracto, pero quiero decir la última parte. Recuerden el pecado, ¿dónde empezó? En el cielo. En el cielo. Ahí se celebró la primera batalla. Y cuando Satanás fue arrojado, por si acaso él no estuvo vencido. Amén. Entonces él viene a elegir otro tipo de batalla. Recuerden, Dios es espíritu. Así es, Señor. Amén. Y Satanás dice también es espíritu. Y ambos desean morar en los corazones de los hombres. El profeta del Señor dice, hay un poder de Dios y hay un poder del infierno. Uno de estos dos poderes, dice, lo va a controlar a usted. Entonces, dice, toda batalla se elige un lugar donde pelear. ¿Sí? Todas las guerras que se han peleado sobre esta tierra siempre tienen un lugar donde esas dos fuerzas se pelean, se miden, se enfrentan. Amén. ¿Y saben dónde Satán eligió para enfrentarse con Dios? Y se eligió aquí. Este es el campo de batalla. ¿Qué es? La mente humana. La mente humana. Amén. El hombre fue creado y tiene un don, el libre albedrío, Sí, Señor. la libre voluntad, para aceptar o rechazar la mentira del diablo. Entonces él y Dios se enfrentan aquí en su mente. ¿Usted le da por ganador al diablo Gloria a Dios. o usted le da por ganador a Dios? Amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Cuando Dios ve su esfuerzo, que vienes temprano a la iglesia, que vienes preparado a la iglesia, que vienes deseoso de escuchar su palabra, hermano, Él se va a abrir completamente. Gloria a Dios. Señor. Gracias, Padre. Porque está viendo tu esfuerzo que usted hace. Entonces,
Cuando Él ve tu esfuerzo, llega un momento en que Dios te sella con tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esa salvación, dice el profeta, nunca se va a perder. Aleluya, Señor mío. Amén, hermanos. Entonces, la batalla, ¿dónde prosiguió? Ya no arriba, sino ¿dónde? Exactamente. En la mente humana. ¿Y dónde va a terminar? Dice el profeta, esa batalla termina en Armagedón. El valle de Megido. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. En esa batalla de Armagedón, hermano, vamos a reconocer, Se va a hacer les digo, vamos a reconocer quiénes estaban con nosotros y contra quiénes peleamos allá. Amén. ¿Contra quiénes peleamos allá? Eso va a ser, dice, una batalla física sobre esta tierra. Gloria a Jesús. Uno de los que acompañó a Miguel en esa pelea. Aleluya. Padre Celestial, gracias te damos.